Vamos a hablar con calma y con datos reales de lo que está pasando con el servidor Hyperboost Introne Liberty. Y ya te aviso, desde ahora, que esto no es un resumen de marketing ni un venid todos a jugar que es la bomba. Esta es una explicación clara, pausada y con crítica, porque hay muchas cosas que la gente no ha entendido bien y otras que directamente están mal planteadas por NCSoft. Así que si estás pensando en volver al juego o empezar desde cero en este nuevo servidor, quédate, porque te lo voy a contar todo, con sus luces y con sus sombras. Hyperboost no es un modo, no es un botoncito mágico que le das y ¡pum!, subes de nivel como un rayo. Tampoco es una campaña de evento como las de otros juegos que duran una semana y desaparecen. Hyperboost es algo mucho más estructural. Es una iniciativa de NCSoft para atraer nuevos jugadores y, según ellos, facilitarles la entrada en un juego que, ya lo sabemos todos, puede ser abrumador si llegas tarde. El problema es que, como muchas cosas en este juego, la intención está bien, pero la ejecución es torpe, confusa y con trampa. Para empezar, Hyperboost solo está activo en servidores específicos. Por ejemplo, en Europa hay dos, Calantia y Cordi, bueno, en Xbox. Y punto, no hay más. No puedes activar Hyperboost en tu servidor habitual. No puedes entrar con tu personaje principal y beneficiarte de estas recompensas. Tienes que crear uno nuevo, desde cero. Y ahí ya empiezan los problemas. Porque si tú ya tienes dos personajes creados en tu cuenta, como casi todos, no puedes hacer un tercero para probar Hyperboost. No hay hueco. Directamente no te deja. Tendrás que borrar uno de los que ya tienes. Y lo peor es que no han habilitado ninguna opción de comprar un tercer slot. No hay botón de pagar, no hay opción de desbloqueo, no hay paquete premium que lo incluya. Todavía no. Pero todos sabemos cómo va eso. La sospecha es general, y la mía también. Estoy convencida de que más adelante te van a vender ese tercer personaje como si fuera oro puro. No por 3 euros, no por 5. Probablemente vendrá en un pack especial con objetos inútiles, alguna skin dudosa y el clásico título de aventurero entusiasta del año, que no le importa a nadie. Y tú, por querer probar Hyperboost, tendrás que pasar por caja. Esto no es nuevo. Es el clásico, no es pay to win, es pay to comodidad. Pero ya cansa, porque al final, si tienes que pagar para poder jugar un contenido nuevo sin perder lo que ya tienes, se convierte en una barrera injusta. Y más aún si este contenido está montado como una trampa de marketing que te promete velocidad y accesibilidad. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente Hyperboost? La idea es que tú creas un personaje nuevo en uno de estos dos servidores y desde el primer minuto todo va más rápido. Te guían mejor. Te dan recompensas más útiles. Las misiones están organizadas de manera más lineal. Te sueltan materiales, pociones, piedras, experiencia, cofres, potenciadores y hasta un par de caramelos mágicos por si te sientes triste. ¿Funciona? Sí, hasta cierto punto. Para un jugador nuevo que nunca ha tocado el juego, es más fácil y más amable. Pero no nos engañemos, no es que vayas volando y además estás aislado totalmente. Durante la fase de Hyperboost, tu personaje no podrá interactuar con otros servidores. No hay subasta global, no puedes ver objetos de otros. Todo lo que veas en el mercado será de tu servidor. Los clanes son locales, las estructuras sociales también. Ni siquiera podrás compartir recursos con tus otros personajes porque estás encerrado en una especie de burbuja artificial. ¿Y cuánto tiempo dura esa burbuja? Buena pregunta. NCSoft ha dicho que más adelante se permitirá la migración a servidores clásicos. No han aclarado si será automático o si lo tendrás que hacer tú manualmente. Pero la idea parece ser que después de unos meses, los personajes creados en servidores Hyperboost podrán integrarse al resto del mundo. Esto suena bien, pero también crea incertidumbre, porque no sabemos si habrá limitaciones, si habrá algún tipo de penalización o si perderás acceso a ciertas recompensas. Es un ya veremos que a muchos jugadores les da desconfianza. Y aquí es donde quiero hacer una aclaración importante.
Muchas personas están confundiendo las novedades del parche con el contenido Hyperboost. La gran actualización llamada Solicium Awakening, que ha salido junto al Hyperboost, no es exclusiva de esos servidores. No. Incluye un montón de cosas nuevas que están disponibles en todo el juego, sin importar en qué servidor estés. Por ejemplo, el nuevo arma, el Orbe, una especie de artefacto mágico flotante que te acompaña como si fueras una mezcla entre hechicero y lanzador de frisbee. Lo he probado y no me ha gustado nada. Es lenta, rara, incómoda de manejar. Tiene animaciones exageradas y la rotación de habilidades no tiene ningún sentido, o por lo menos para mí. Parece diseñada para jugadores con 3 manos y un pie en el teclado. Y si alguien la domina, que me avise, pero yo no pienso usarla nunca más. Y tampoco la recomiendo mucho para novatos. También se ha añadido el sistema de housing, que ahora está disponible en todos los servidores. Puedes tener tu casita, decorarla, mejorarla y presumir de ella como yo, si tienes la paciencia de llegar al capítulo 6 de la historia principal, que no es poca cosa. Han añadido además la fabricación de muebles, que es mucho más completa de lo que esperaba. Puedes craftear desde mesas y lámparas hasta cosas absurdas como floreros medievales que nadie pidió, pero ahí están. La recolección también ha mejorado, con más nodos, más materiales y rutas más interesantes. Aunque sigo sin entender del todo si hay alguna lógica detrás o es puro RNG disfrazado. Y por último, han hecho cambios en la Isla Nébula, han ajustado los cofres de recompensas y han modificado algunas de las pruebas dimensionales y creo que han puesto nuevas también, no lo sé. Todo esto está en todos los servidores, no tienes que irte a Hyperboost para disfrutarlo. Está ya activo para todos. Entonces, ¿qué es lo que sí es exclusivo de Hyperboost? Básicamente 3 cosas. 1. La progresión guiada paso a paso, con tutoriales más claros y misiones encadenadas. La verdad es que es una pasada. 2. Las bonificaciones especiales por conexión diaria que solo existen en estos servidores. Y 3. Las recompensas extra por subir de nivel que te dan equipo y materiales útiles sin tanto farmeo, como no sé, el caminito este de la estrella o del novato o del principiante, no sé cómo se llama. Todo lo demás, repito, es global. No es exclusivo del servidor Hyperboost. Y es importante entender esto porque mucha gente está confundida y piensa que si no se van a esos servidores, se lo van a perder todo. Y ahora, un tema que a mí me parece importante matizar, la velocidad de acceso al housing. He oído gente diciendo que en Hyperboost llegas antes a tener tu casa. Bueno, depende. Para desbloquear tu primera casa, necesitas avanzar hasta el capítulo 6 de la aventura. Si tú ya tienes un personaje en un servidor clásico, con el típico nivel 55, y el equipo y todo el contenido desbloqueado, probablemente llegues mucho antes a esa misión que un personaje nuevo en Hyperboost. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque Hyperboost te guía, tú ya eres más fuerte, matas más rápido, no te atascas sin misiones, sabes dónde encontrar los extras, conoces las rutas, los bichos, las mecánicas, aunque no las utilizarás para esta misión, y además en los servidores clásicos también están dando recompensas. Por ejemplo, ahora mismo, si tienes un personaje con cierto avance, nivel 55, te dan un equipo morado tier 2, aunque es una cajita de la resistencia, pero con todos los traits activados. No es la panacea, no vas a ganar en PvP con eso, claramente. Pero para PvE, mazmorras, misiones y voces de mundo es más que suficiente. Y te permite avanzar con tranquilidad sin tener que empezar de cero en otro servidor. Entonces, la gran pregunta, ¿merece la pena entrar en Hyperboost? Pues depende. Si nunca has jugado, si no entiendes el juego, si te agobia el mapa y las mecánicas y te perdiste en los menús, entonces sí. Hyperboost es una muy buena forma de empezar con calma, con ayuda y sin frustración. Pero si tú ya tienes progreso, personajes, materiales, monturas, equipo y experiencia, ¿para qué? ¿Solo para repetir lo mismo otra vez? ¿Borrar un personaje? ¿Encerrarte en una burbuja? ¿Y esperar que algún día te dejen salir? No sé, a mí no me convence. Yo lo he probado, he entrado, he jugado y sí, se nota la diferencia al principio. Pero a los pocos niveles, todo vuelve a sentirse igual, solo que más solitario, más limitado. Y con esta cosita
que huele a te vamos a vender el tercer personaje más pronto que tarde. Así que, como siempre, mi consejo es claro: haz lo que te convenga, pero hazlo con los ojos bien abiertos. No porque todo el mundo diga que Hyperboost es la salvación, significa que lo sea. Y si algo te huele raro, probablemente es porque sí lo es. Nos vemos en el próximo video, chicos.